Capítulo 1. Escríbalo y hágalo realidad. Sin preámbulos, antes de que usted lea los capítulos a continuación, quiero que escriba su propia lista de metas. Vaya a una cafetería y pida un expreso o un café latte, o prepárelo en su propia casa. Coloque la música que más le guste y empiece a escribir. Escriba rápido, no titubee al hacerlo. Aun si considera que una meta es demasiado grande o inalcanzable, escríbala de todos modos y coloque un asterisco junto a ella. No sienta temor de querer alcanzar demasiado. Escriba hasta las ambiciones que no tienen un medio posible de llevarse a cabo. Siga escribiendo, escriba desde su corazón y haga la lista tan larga como desee. Lou Holtz, el famoso entrenador de fútbol, hizo eso en 1966. Tenía 28 años de edad cuando se sentó frente a la mesa del comedor y escribió 107 metas imposibles. Había acabado de perder su empleo, no tenía dinero en el banco y su esposa Beth tenía 8 meses de embarazo de su tercer hijo. Estaba tan desanimado que Beth le dio una copia del libro La magia de pensar en grande, escrito por David J. Schwartz, para levantarle el ánimo. Hasta ese momento, dice Holtz, carecía por completo de motivación. Hay tantas personas, y yo era una de ellas, que no hacen nada significativo con su vida. El libro decía que uno debería escribir todas las metas que quisiera alcanzar antes de morir. Las metas que Holtz escribió en respuesta a esa invitación eran metas tanto personales como profesionales. La mayoría parecían imposibles para un hombre de 28 años y sin trabajo. Entre las metas estaban ir a cenar a la Casa Blanca, aparecer en el show de la noche, conocer al Papa en persona, ser el entrenador principal de Notre Dame, ganar un campeonato nacional, ser el entrenador del año, hacer carrera en la aviación, hacer hoyo en uno y saltar en paracaídas desde un avión. Si usted visita el sitio web de Lou Holtz, junto a la lista encontrará la evidencia. Fotografías de Holtz con el Papa, con el presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca, departiendo con Johnny Carson. Adicionalmente, una descripción de lo que se siente al saltar desde un avión y hacer no solo uno, sino 2 hoyos en uno. De las 107 metas en la lista de Holtz, escrita en 1966, ha alcanzado 81. Así que permítase soñar, ser totalmente idealista. Suba el Kilimanjaro, haga aportes para una universidad o un hospital, componga una ópera, funde un orfanato, conviértase en un mejor padre, toque la flauta en el Carnegie Hall, descubra la cura para una enfermedad incurable, obtenga una patente, aparezca en televisión o planee algo equivalente, como si el dinero ni el tiempo fueran un factor. En realidad, ni el dinero ni el tiempo son los factores. Haga que suceda, esté atento a las señales e indicios. Luego de escribir la meta, ¿cómo saber uno que haya en la dirección correcta, que se halla en la dirección correcta? Las señales aparecen todo el tiempo a nuestro alrededor, a veces hasta de forma literal. Mi hija Emily corría por las laderas del Green Lake y vio a una jovencita de unos 14 años que iba patinando con un letrero atado a su espalda que decía, tamaño extra largo gratis, sígame. Resultó que su abuela se estaba trasladando de vivienda y estaba regalando una cama de tamaño extra largo con colchón, cabecera, cojines y un peinador. Perfecto para una amiga de Emily que necesitaba amoblar su nuevo apartamento estudiantil. Emily vive su vida en expectación constante de las buenas cosas que pueden ocurrir a su alrededor y estas en consecuencia suceden. Emily sabe que siempre que la necesita puede contar con ayuda, la cual puede provenir de fuentes insospechadas. En una ocasión, ella estaba en la biblioteca del centro, afanada porque habría de escoger un tema para su ensayo estudiantil, cuando una voz, como si fuera del cielo, sacudió el silencio de la biblioteca. Todos los estudiantes que necesiten ayuda con sus tareas, por favor preséntese en el segundo piso. Ella fue la única estudiante que respondió al llamado y tuvo al jefe de biblioteca a su entera disposición en una sala de conferencias donde recibió una tutoría exclusiva e iluminadora sobre el asunto que necesitaba. Con frecuencia he deseado, cuando me enfrento a una decisión o un dilema, que las nubes del cielo se aparten y una voz cósmica al estilo Charlton Heston me invite al segundo piso, donde el bibliotecólogo de la vida se siente conmigo por varias horas y conteste pacientemente todas mis preguntas y me suministre guía. Todos los que necesiten ayuda con los problemas de la vida, por favor, suban a mí al segundo piso.
El asunto es que sí hay disponible esa clase de guía directa y personal, pero con frecuencia no la oímos ni la escuchamos. O si la escuchamos, la descartamos como si fuera un accidente, lo que derrota su naturaleza personal. Pensamos que esos indicios son coincidencias, eventos aislados que atribuimos a la casualidad. Yo prefiero catalogarlos como una invitación que dice proceda. Dichos eventos son un indicio, una señal para actuar, una luz verde, el pitazo del referee en la pista, en sus marcas listos fuera. C.G. Jung llamó sincronía a cuando los eventos ocurren de forma coincidencial. Algunos llaman a esto mensajes del universo o conexiones cósmicas. Conllevan el sentido de que no se está solo, de que en la vida, sin importar cuán desastrosa pueda parecer alguna situación en algún momento, todo hace parte de un plan mayor. Algunas personas creen que todos enviamos ondas energéticas, transmisiones, vibraciones o lo que sea para atraer a las personas y a las soluciones hacia nosotros. Otros lo llaman intervención divina. Tales conceptos no son enteramente exclusivos. Yo, por ejemplo, considero que ese tipo de situaciones tienen un poco de todo lo descrito. Lo que tales conceptos tienen en común es una dualidad que, uno, nos pone al frente de la situación a la vez que, dos, también implican un tipo de poder superior que nos guía, nos cuida y se interesa por cada uno de nosotros. Cuando lo escribimos, enviamos una señal al universo. Hey, estoy listo. Y las indicaciones para proceder significan un mensaje de respuesta. Recibí tu mensaje y estoy trabajando en el tema. Obtenga ayuda de su propio cerebro. Cuando escribimos nuestros sueños y aspiraciones es como si colgáramos un letrero que dijera listo para actuar. O como mi amiga Elaine lo expresa al escribirlo, usted declara que se halla dentro del juego. Ponerlo por escrito alerta a la parte de su cerebro conocida como el sistema de activación reticular a la que se une el juego, a que se una al juego. En la base de la raíz cerebral, de alrededor del tamaño de un dedo pequeño, se halla un grupo de células cuyo trabajo es clasificar y evaluar la información entrante. A este centro de control se le conoce como el Sistema de Activación Reticular, SAR. El SAR envía los asuntos urgentes a la parte activa del cerebro y los asuntos no urgentes al subconsciente, manteniéndose alerta. Tal como cuando usted escucha el llanto de su bebé en la mitad de la noche a través del pasillo y se despierta del sueño profundo. El SAR evalúa los ruidos no esenciales de la noche, el grifo que gotea, los grillos o el tráfico en la calle y filtra los asuntos no urgentes y le despierta únicamente para que pueda encargarse de los asuntos urgentes. El bebé llora y enseguida la madre está lista para rescatar al infante de aquello que le molesta. En muchos momentos de la vida se dan casos que resaltan la forma como funciona el sistema reticular cerebral. Por ejemplo, usted se encuentra en una sala abarrotada de gente y escasamente puede escuchar la conversación de la persona que está hablando ligeramente por encima del ruido ensordecedor de la muchedumbre. De repente, alguien pronuncia su nombre al otro lado de la sala, y esa sola palabra inmediatamente interrumpe el mar de sonidos que inundan sus oídos. Usted gira su cabeza para mirar a quien mencionó su nombre, ansioso de sintonizar y evaluar la conversación que se está dando sobre usted, presto para saber si son buenas noticias y listo para defenderse si es algo negativo. Ese es un buen ejemplo del funcionamiento de nuestro mecanismo de monitoreo, el sistema de activación reticular. Nos sintonizamos en lo que es específico y en aquello que nos resulta útil. Y aunque usted crea que le está dedicando su atención indivisa a la persona con la que habla, la realidad es que su atención está siendo fragmentada y de forma subconsciente usted continúa muy al tanto de la torre de Babel que hay a su alrededor, clasificando, clasificando y clasificando la información al mismo tiempo que está hablando. Su nombre cuando se pronuncia sobresale de forma prominente como un rastro de oro en la grava del minero. El SAR es como un sistema de filtro del cerebro. Cuando ponemos nuestras metas por escrito, sintonizamos ese sistema de clasificación. Las cosas empiezan a aparecer. Es un asunto que depende del sistema de filtro. Si usted nunca ha tenido un Honda antes y entonces compra un Honda azul, de repente usted empieza a ver ondas por todas partes. Es posible que usted se pregunte de dónde aparecieron todas esas ondas. La realidad es que siempre han estado ahí, simplemente usted no les había prestado atención.
Poner una meta por escrito es como comprar una onda azul. Usted ajusta el filtro para que le ayude a estar consciente de las ciertas cosas particulares a su alrededor. Al escribir, usted hace que el SAR se active, lo que a su vez le envía una señal a la corteza cerebral. Despierta, presta atención, no te pierdas este asunto. Una vez usted escriba su meta, su cerebro empieza a trabajar horas extras para conseguirla y estará listo para alertarle de las señales e indicios que, al igual que el onda azul, están por todas partes. Lustrando cocos. Con frecuencia, una meta, una vez escribe, se materializa sin mayores esfuerzos de su parte. Por supuesto, no hace mal si ayudamos un poco. Cuanto más atractiva presente usted su ambición de la manera más agradable posible a otros, más querrán ellos participar en hacer que su sueño se haga realidad. Yo utilizo una expresión para describir lo anterior, lustrando cocos. En los años 70, los científicos estuvieron estudiando los monos en una isla remota del Japón, los cuales retiraban la arena de las patatas dulces mediante lavarlas en un arroyo. Cuando la masa crítica de estos monos llegó a cierto número, los primates de otro grupo cercano empezaron a hacer lo mismo. Kane Keyes Jr. tomó este experimento como metáfora para ilustrar la responsabilidad personal del individuo para promover paz. Usted nunca sabe si será el mono número 100 que active la conciencia común para hacer que la gente entienda. Yo utilizo la expresión lustrando cocos, algo un poco más llamativo que limpiar la arena de las vallas, para explicar cómo la actividad en un lugar puede generar movilización en otra. Cuando usted demuestra su intención al registrarla en el papel, se abren las posibilidades, el mundo se pone a su disposición. Mis hijos James y Peter son dueños y administradores de una firma de diseño gráfico. Son trabajadores infatigables con mucha imaginación y creatividad, y su negocio está prosperando. Al inicio de cada mes realizan una reunión de planeación donde escriben las metas del mes. Entonces, todos los lunes por la mañana escriben en un tablero las metas de la semana. Desde ese momento en adelante, saben que sus actividades, a menudo de forma indirecta, nutren esas metas. Lo que a menudo les sorprende es la cantidad de trabajo que reciben de fuentes inesperadas. Peter y James expresan su entusiasmo cada vez que hablan del éxito que obtienen de lustrar cocos, cuando están felices por una cuenta y otra se abre de forma inesperada en otro lugar. Peter da un ejemplo de esto. Nosotros queríamos generar más negocios para Bullseye Graphics, de modo que creamos un boletín y lo enviamos a nuestros clientes. Casi de inmediato empezamos a recibir llamadas telefónicas, pero lo interesante del asunto es que las llamadas no provenían de nuestros clientes, no correspondían a quienes hacen parte de las listas de distribución. Habíamos puesto todas nuestras energías en ellas, pero el teléfono empezó a sonar con nuevos contactos. Ellos habían escrito la meta: queremos tener más exposición, hacer que el público conozca nuestro nombre. También tuvieron un kiosco en una muestra empresarial. Enviaron publicidad a las compañías del área que pudieran estar necesitando ayuda en asuntos de diseño. Emprendieron un nuevo enfoque comercial con una oferta de lanzamiento, ofreciendo un paquete de publicidad de promoción de identidad empresarial. Con todo, muchos de estos esfuerzos y gastos no dieron resultados de forma directa, pero lo que resultó totalmente inesperado y no pudiera haber sido anticipado fue que un día recibieron una llamada del Wall Street Journal. En este diario estaban preparando un artículo sobre negocios exitosos pequeños y en un centro de copiado les habían dado su nombre. El artículo salió publicado en internet y les dio toda clase de publicidad. El complemento perfecto. Mi amiga Holly estaba interesada en contratar a alguien que le ayudara a hacer un infomercial. Yo le dije que escribiera su meta y a continuación empecé a lustrar cocos a su favor en mi pequeña isla. Llamé a varios amigos conferencistas para solicitarles recomendados y ellos a cambio me remitieron a algunos de los mejores en la industria. Yo estuve contactando a cada uno de ellos, les hablé de Holly y obtuve buenas recomendaciones de parte de todos ellos. Después hice lluvia de ideas con mi amigo John, quien había hecho un infomercial, con el fin de obtener sugerencias para compartir con Holly. Cuando llamé a Holly de nuevo con toda esta información, ella había contratado a alguien. Justo la persona perfecta se había puesto en comunicación con ella. ¿Significó eso que había perdido mi tiempo y que mis esfuerzos habían sido del todo inútiles, ya que ella había encontrado a otra persona? En realidad no. Mi buen amigo y profesor Bob McChesney llama a esto revolver la olla. Holly revolvió la olla al llamarme.
Yo rebullí la olla a favor de Holly, y su publicista anterior, quien ahora dirige con infomerciales, llamó de la nada y ofreció ayudar a Holly justo con lo que necesitaba. Así es como funciona el mundo, y esa es la manera como las ruedas se echan a andar cuando usted escribe sus metas. Cuando se lustran los cocos se crea una clase de sincronía junguiana, es decir, un tipo de convergencia de eventos significativos. Cuando uno pone sus metas por escrito para tener claro su compromiso, entonces hace que la actividad que se genera aquí genere un movimiento relacionado allá. Escríbalo para hacerlo realidad. Nunca se sabe cuándo es el momento en que la señal que uno emite produce un efecto al otro lado de la isla. Capítulo 2. ¿Cómo saber lo que se quiere para establecer metas? ¿Qué significa el lo en escríbalo? Cuando no se tiene la respuesta a esa pregunta, cuando uno no sabe exactamente cuáles son sus metas, puede utilizar la escritura para guiarlas en la dirección correcta. Si usted no sabe lo que desea, empiece a escribir. La escritura construye su propio significado. La historia de Mark. Mark Asito y yo nos conocimos en la ópera de Seattle en la presentación de Turandot de Puccini, donde él participó cantando la parte de Pong, el ministro chino. Cuando yo le conté que estaba escribiendo Escríbalo y hágalo realidad, me dijo que tenía una buena historia para contarme. De modo que concertamos una cita para encontrarnos en el apartamento que la compañía de ópera había rentado para él en el barrio Queen Anne. Cuando llegué me preparó un té acompañado de un pan crujiente y un plato a base de aceite de oliva. Luego roció queso parmesano en el plato. Me contó su historia con gran entusiasmo a medida que rasgaba los trozos de pan y los impregnaba de aceite y queso, al mismo tiempo que me animaba a hacer lo mismo. El mezanín de atrás. El ejemplo más sobresaliente que tengo de escribir algo y conseguir que se cumpliera tiene que ver con la decisión que tomé de convertirme en cantante de ópera. Esa decisión vino directamente como consecuencia de la escritura. Mark me explicó que al principio fue a un conservatorio donde pasó por una experiencia terrible. Él interrumpió sus estudios por un tiempo y se fue a vivir a Nueva York, donde consiguió trabajo como acomodador en un teatro de Broadway. Las historias que escuchó de parte de los otros acomodadores eran más conmovedoras que lo que se presentaba en el escenario. El punto de viraje en su vida vino cuando un supervisor le pidió que sustituyera a otro acomodador que había muerto ese día. Yo me senté en el balcón y empecé a ordenar las hojas del programa con la compañera del hombre que había fallecido. Y mientras lo hacía, ella me contó la historia de cómo había conocido a Ezio Pinza, cuando también trabajaba como acomodadora. Su historia fue impactante. Su logro más grande estaba reflejado en la gloria de otra persona. Ella era una mujer amargada y esa amargura se derivaba de sentirse marginada. Mark empezó a trabajar en una obra basada en la historia de esa mujer. El nombre que dio a su obra fue El mezanine de atrás. La obra trataba sobre dos mujeres, una joven y una mayor, que noche tras noche entregaban hojas de programas e indicaban la ruta en la parte de atrás del teatro donde trabajaban. La mujer joven ansía cantar en la ópera, pero siente mucho temor de intentarlo. La mujer mayor había deseado ser cantante de ópera, pero se había dado por vencida y había pasado el resto de su vida en el mezanín de atrás de su propia vida. Resulta que ambas mujeres son cada una la mitad de la misma persona, continúa Mark riendo un poco. Allí es donde probablemente todo se complica, pero tienes que entender que era la primera obra escrita por alguien de 22 años. Cuando escribió, Mark sabía muy poco sobre el tema de la ópera y no tenía ningún interés de involucrarse en el tema como carrera. Utilizó la ópera Tosca como tema solo porque un amigo suyo le sugirió que en esa ópera Tosca se arroja desde el pretil del balcón. Perfecto, pensó Mark. Ahora la anciana comete suicidio en el último acto y se arroja desde el mezanín de atrás. Max se ríe con estrépito al recordarlo. No tenía ni idea sobre quién o qué era Tosca. Su amigo hizo sonar una grabación con las tonadas más famosas y le mostró la traducción. Mark ni siquiera terminó de escuchar la ópera completa. Luego de estar durante un año en Nueva York, Mark regresó a la Universidad de Colorado, donde continuó trabajando en la obra. Estando allí, ganó un concurso y el premio de esta era que la obra sería producida. Entonces, cuando observaba cómo sus palabras cobraban vida en la tarima ante sus ojos, tuvo una revelación. Increíblemente yo no estaba al tanto de gran parte del mensaje que escribí hasta que me senté en el auditorio y escuché de vuelta mis propias palabras.
Estaba frente a una obra que yo mismo había escrito sobre una persona que tenía el coraje de seguir tras los sueños de convertirse en cantante de ópera sin siquiera darme cuenta que eso era lo que yo realmente quería hacer. Mark descubrió que él mismo estaba formulando la misma pregunta que planteaba la obra. La pregunta para mí era, ¿voy a salir al escenario o voy a quedarme en el mezanín de atrás? ¿Voy a estar bajo el foco de atención frente a todo el mundo o voy a estar, metafóricamente hablando, en el segundo plano de mi propia vida observando a otros salir del escenario? Mark mencionó la obra de Julia Cameron, The Artist's Way, en la que ella habla sobre artistas en la sombra, personas que viven en la gloria que reflejan otros artistas sin querer asumir su propio talento. Tenía que preguntarme a mí mismo, ¿voy a estar yo en la sombra? Dado que lo escribí y lo vi representado, me di cuenta que quería ser cantante de ópera. Mi profesión ocurrió como resultado directo de la obra. Entonces Mark visitó el departamento de música de la Universidad de Colorado para buscar un profesor de canto. Emprendí mi misión con el mismo entusiasmo con el que saludé por primera vez al profesor. Y dado que era tenor por tener una voz fuerte, de inmediato fui invitado a cantar en los recitales del departamento de música y en las clases de desempeño. Ese mismo mes se hicieron audiciones para participar en el Festival de Ópera de Colorado Springs y Mark llegó a ser parte del coro. 3 meses después de haber escrito la ópera, cantó su primera línea en solitario para una ópera. Fueron 3 palabras memorables: un inicio humilde, pero en realidad fueron un gran inicio. No mucho tiempo después, Mark recibió su primer papel principal. Cantó la parte de Spoletta en Tosca para la ópera Colorado en Denver. Entonces, entre bambalinas, escuchó una voz soprano cantando la misma aria que había utilizado en su obra. De repente se dio cuenta de la ironía de todo ello. Me detuve y miré a mi alrededor y pensé, aquí estoy en Tosca. ¿Quién lo hubiera imaginado? Durante los siguientes 10 años nunca terminaba un compromiso cuando ya tenía otro en reserva esperándole. Descubriendo el camino. Desde esa experiencia decisiva en la que halló su destino en su propia obra, Mark continúa utilizando la escritura para descubrir su propio camino. Y cada vez que la técnica funciona, y eso ocurre a menudo, Mark comenta a otros lo experimentado con sorpresa y satisfacción. Fue la escritura la que le hizo saber que necesitaba ir a Italia. Anteriormente había estado intentando sin mucho éxito aprender a hablar italiano con el fin de progresar en su carrera en la ópera. Las clases que tomaba por las tardes en la universidad no lo estaban llevando a ningún lugar. Después de 3 semanas de clases escribió en su agenda respecto a su impaciencia por buscar resultados, cuando de repente surgió una nueva meta. Me siento frustrado conmigo mismo. No estoy logrando fluidez con la rapidez que quisiera. A este ritmo mi italiano no será lo suficientemente bueno para cantar. Turandot, bien. Entonces la escritura le dio la respuesta. Lo que necesito es ir al país mismo a estudiar. Si pudiera estar en Italia durante un mes, lograría progresar bastante. Cuando escribió eso pasó por alto el asunto. Lo que él necesitaba era una inmersión total en el país, donde pudiera hablar con los hablantes nativos del italiano. Su declaración la escribió de forma condicional. Quiero ir a Italia a aprender el idioma y quedarme allí durante un mes. El único asunto que le inquietaba era cómo hacerlo y cómo costearlo. Una semana después, un profesor de la universidad anunció que ese verano una organización italiana estaba dando unas becas para estudiar el idioma en Italia durante un mes. En el instante que escuché el anuncio, supe que eso era para mí. Nunca tuve dudas en mi mente. Mark aplicó para la beca y la obtuvo. Los contactos comerciales. Antes que Mark viajara a Italia, escribió una lista de lo que quería hacer mientras estuviera en el país. En primer lugar, las cosas usuales que hace un turista, lo que incluía las cosas que quería ver y los lugares a los que quería ir, como por ejemplo la ciudad natal de Shakespeare y de Puccini. También escribió sobre cosas que consideraba una prioridad, como hacer amistad con una familia italiana que le invitara de nuevo a visitar el país. Cuando escribía surgió una meta en la que no había pensado antes: establecer contactos comerciales mientras estuviera de visita. Me asusté cuando escribí eso, era pedir demasiado, pero pensé que en vista de que ello había fluido a través de mi lápiz, tenía una dimensión espiritual. Aquello era algo ambicioso, no podía negarlo. Todas las cosas que Mark había registrado en su lista sucedieron. Mark visitó las ciudades que quería conocer, se hizo amigo de una familia italiana quienes le dijeron que era bienvenido en su casa las veces que quisiera visitarlos. Y en su última noche en Italia, por casualidad, el jefe del festival de Puccini le escuchó cantar en una fiesta escolar.
Este hombre era el encargado de realizar el casting para las óperas del festival anual que se celebraba en un anfiteatro al aire libre en la ciudad de Puccini todos los veranos. La audición frente a este hombre era un honor y un privilegio difíciles de obtener, pero aquí estaba Mark gracias a un amigo del director de la escuela. Cuando lo pienso, todo aquello fue extraordinario. Yo estaba allí con una beca especial, no para cantantes de ópera, sino para estudiar italiano, pero logré mucho más de lo que había imaginado. La escritura en reversa. Cuando Mark escribió su obra, no se percató de los anhelos que había en su propio corazón. De alguna manera estaba escribiendo en la dirección opuesta. Tenía las respuestas antes de tener las preguntas. Este enfoque ciego coincide perfectamente con los ejercicios de El Día de Laura en su singular libro Practical Intuition. Mark me habló de una situación cuando uno de los ejercicios se combinó con su escritura en un punto de viraje en su vida. Él explica lo que ocurrió. El día de la hora recomienda escribir algunas preguntas, doblarlas y colocarlas de forma aleatoria en sobres enumerados. Durante el curso de algunas semanas usted contesta las preguntas mediante escribir historias, pero usted no sabe cuál pregunta está contestando. Tampoco puede analizar la historia sino hasta después que ha sido escrita. Lo que sugiere en la actividad es no hacer una narrativa formal, sino más bien copiar ideas rápidamente a partir de las imágenes que vengan a su mente cuando la persona esté en una situación tranquila. De hecho, Laura recomienda permitir que la imagen construya la historia por sí misma. A Mark le intrigó este desafío. La imagen que vino a su mente era la de un jovencito que estaba ahogando. Esta es la historia que escribió. Un joven se ahoga en un lago y se va para el cielo, el cual tiene muchos arcoíris y nubes rosadas y otros niños. Entonces regresa al lago donde es salvado por una mujer bondadosa de mayor edad, quien anteriormente había sido campeona en natación. La foto de los dos aparece en los periódicos y ellos se hacen amigos de por vida. Todos los años ella le envía al joven una tarjeta de Navidad desde su casa en Roma. Luego de escribir esta historia, él tomó un sobre y lo abrió. La pregunta era, ¿debería ser yo de la iglesia episcopal, de la iglesia católica o de ninguna de las dos? Mark quedó sorprendido. Aquello era una afirmación extraordinaria. El hecho que el niño fuera salvado y luego el elemento de las aguas, las tarjetas de Roma en Navidad, todo eso tuvo sentido para mí. Yo continué escribiendo unas 10 páginas más en mi agenda, analizando los elementos, planteándome la pregunta, ¿qué significan todos estos elementos? Aquello no hubiera podido tener sentido para nadie. Lo primero que hice la mañana siguiente fue llamar al reverendo de St. John Fisher para decirle que quería convertirme al catolicismo. Mark se registró para recibir las instrucciones y la Pascua siguiente fue bautizado y confirmado en la fe católica. Ahora es cantor en las misas en la iglesia de San John y conduce los coros de la iglesia todos los domingos. Teniendo contacto con lo divino. ¿Por qué es tan difícil a veces establecer una meta y articular lo que queremos? ¿Nos sentimos inseguros de lo que queremos o pensamos que no somos dignos? ¿Tememos aparecer como ambiciosos? Cualquiera de estas cosas nos pudiera afectar, pero Mark tiene otra posible razón, emprender aquello que parece dificultoso. De forma inherente a todos nos asusta la idea de lo sublime. Pienso mucho en la expresión artista en la sombra, porque todos nosotros, en grado mayor o menor, vivimos la vida en el mezanín de nuestra vida, pero existe un deseo constante de avanzar hacia la luz del escenario, la luz divina, si queremos llamarla de ese modo. Y aun cuando nos sentimos atraídos a la luz, nos asusta y nos retiramos. Todo el tiempo ocurre eso, la gente minimiza sus sueños. En vez de ser un artista en la sombra, emprende la acción y alcanza lo divino en su vida. Ahora es su turno. El subconsciente se expresa de muchas maneras. En el caso de Mark sucedió a través de la escritura de una obra y después al verla puesta en escena. Su subconsciente creó un personaje que era un reflejo de sus propios anhelos. ¿Cómo puede una persona saber lo que desea hacer? ¿Cómo determinar sus metas? ¿Cómo concentrarse en medio de tantas ideas y escoger lo importante? Si usted no se siente seguro de lo que desea y del sitio al que quiere llegar, permita que la escritura le guíe en el camino para obtener lo que quiere. Escribir temprano en la mañana se convierte en el vehículo perfecto para cristalizar los deseos. Programa el reloj despertador para que suene 15 minutos antes de la hora en la que normalmente se levanta y empiece a escribir tan pronto se despierte. Lleve un cuaderno y un lápiz a su cama. Escriba los pensamientos que pasan por su mente aun si está somnoliento. Escriba sobre la irritación que siente en sus ojos si siente alguna.
Si lo desea, puede volverse a dormir. Escriba sobre eso. Esto se convierte en un ejercicio de calentamiento antes de que la actividad real empiece. Luego que usted termine de quejarse de las cosas, su lápiz empezará a guiarlo en la dirección correcta. Haga esto sin falta durante 2 semanas sin volver a leer lo que escribió. Luego, al final de las 2 semanas, lea lo que escribió y observe el patrón. 2. Piensa en 3 preguntas sobre su vida. Escríbalas en hojas separadas de papel, doble los papeles y colóquelos de forma aleatoria en sobres enumerados. Permita que transcurra un periodo de varios días o hasta semanas. Medite al respecto y luego, de forma rápida, escriba una historia breve sobre aquello que capte su atención o que venga a su mente. Después de escribirla, abra uno de los sobres y vea cuál de las preguntas se contesta. Para obtener más detalles sobre esta técnica, consulte Intuición práctica en el día de Laura. 3. Mediante la escritura, su subconsciente le permite saber qué es lo que desea. La escritura nos habla, nos da pistas y a veces esas pistas se presentan de formas sutiles. Preste atención cuidadosa. Utilice su escritura para interpretar los símbolos. Y piense en grande. No tenga temor de tocar lo divino en su propia vida. En su discurso inaugural, Nelson Mandela dijo: pensar de forma limitada no ayuda al mando. ¿Quién es usted para que no piense de forma grandiosa?